acá es cuando todo lo que tenías pensado decir se va por algún lado. Bueno, primero gracias a todos los que están presentes. Lo bueno de esta propuesta, que siempre Isidoro abre las puertas, es que uno como investigador o interesado en los asuntos históricos, más allá de poder trabajar para escribir y acreditar algún espacio o aprobar una materia, está bueno también estos espacios para poder difundir, porque se trata de la historia de todos, ¿no? Este trabajo surge en el marco de un seminario de mis estudios de licenciado en Historia en la Universidad de Tandil, aún no finalizados. Curso un seminario de Derecho para Historiadores y en el tránsito de la cursada se propone como objetivo trabajar algún tipo de investigación histórica desde el expediente judicial como fuente primaria. Me pongo en contacto con gente cercana al Juzgado de Paz, tengo acceso a muchos expedientes del tiempo histórico que yo tomo, que es la primera década de 1900, y en la lectura de estos expedientes, que me llevaron mucho trabajo, porque bueno, la caligrafía de la época es bastante complicada, sobre todo cuando uno tiene el ojo acostumbrado a otro tipo de caligrafía, y empiezo a descubrir muchas denuncias de pupilas, de las mujeres que se definían como prostitutas, de los dos prostíbulos que había en aquel entonces en Coronel Suárez. Ahora digo dos, pero bueno, en aquel entonces, cuando me pongo con los expedientes, digo, ¿qué hay acá atrás? El paso paralelo es solicitar permiso en el Consejo Deliberante para acceder a los libros de actas del mismo periodo, y ahí empiezo a encontrar todo el entramado de la política, que es realmente fascinante, porque, por ejemplo, en el año 1899, el propio Sixto Rodríguez, que en aquel entonces era intendente de Coronel Suárez, lo fue 9 veces, le proponía a los concejales que tuvieran la iniciativa de ir a hacer inspecciones a estos dos prostíbulos, porque todos los días recibía en su despacho quejas de vecinos de los atropellos que se llevaban ahí. Hay dos concejales que recogen el guante, hacen la inspección y hacen un informe muy detallado, caracterizando que eran lo que habían visto. Bueno, una de las propiedades, por ejemplo, no tenía pieza de baño, las paredes no estaban blanqueadas y un montón de irregularidades más, que motoriza al Consejo Deliberante a presentar en enero de 1900 la primera ordenanza. Quiere decir que por primera vez en Coronel Suárez el poder político busca reglar, ¿sí? Organizar lo que es la prostitución. Esto obviamente no es una situación aislada. En Ciudad de Buenos Aires, en 1875, ya había habido un ordenamiento político para la cuestión, y cuando uno viene siguiendo el recorrido del avance de los pueblos, cuando se va ganando, o se va corriendo, mejor dicho, la frontera contra el nativo, todos los pueblos, en el desarrollo de sus fundaciones, fueron teniendo también esta situación de que se iban instalando prostíbulos en las diferentes ciudades. Digo esto porque, por ejemplo, en Bolívar, de donde soy yo, la situación es bastante similar, ¿sí? Sobre todo fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahora, ¿qué decía esta ordenanza? La ordenanza estipulaba, por ejemplo, que las propiedades donde se iba a desarrollar la prostitución, que se llamaban en aquel entonces casas de tolerancia, debían ser propiedad de alguna mujer. Estaba prohibido que sean los propietarios señores masculinos, porque eso fomentaba la figura del cafillo. Entonces se estipulaba que debían ser más damas quienes controlaran estas propiedades. Todas las mujeres que ejercían la prostitución tenían que vivir en esa propiedad, pero no podían asomarse ni a puertas ni a ventanas, ¿sí? Esto es algo que después, al final, les voy a contar qué título le pongo al trabajo y por qué, ¿sí? No se podían hacer públicas. La ordenanza también delimitaba el horario de funcionamiento. De lunes a viernes podían estar abiertos hasta las 12 de la noche, y los días festivos, así dice la ordenanza, o los sábados y feriados, podía extenderse hasta la 1 de la mañana. Debían estar instalados a 3 o 4 cuadras de los templos religiosos o las escuelas primarias, y las referencias de localización que encuentro es que, por ejemplo, uno de los prostíbulos, que se llamaba El Colorado, estaba en la esquina de Villegas y Las Heras, y el otro, que se llamaba El Verde, estaba sobre calle Rivadavia, pero ese les debo la ubicación porque no encontré la ubicación precisa. Ahora, ¿qué pasaba con las mujeres adentro de
estas propiedades, ¿no? Cuando uno va a los expedientes y se pone a leer las denuncias o las indagatorias a los testigos, encuentra que los abusos eran muchísimos. Desde el punto de vista del maltrato físico, psicológico, verbal, desde ya, pero en algunos de los expedientes se puede leer que, por ejemplo, algunas de estas pupilas, jóvenes entre 20 y 30 años, todos los expedientes con los que trabajé, mujeres de nacionalidad argentina, habían sido cortadas con dagas, algunos se habían sacado sus botas y las golpeaban directamente con el taco. Hay también testimonios de algunas de las pupilas en complicidad con algunos de los usuarios atentando contra alguna otra mujer, ¿sí? Como que tampoco estaba la idea de la protección del género, ¿no? Y lo penoso de toda esta cuestión es que todos los expedientes quedaron en el más profundo de los olvidos. Ninguna de las causas pudo llegar a tener una sentencia o una condena. El único caso que encuentro que sí existe una condena es por 6 meses y el tipo sale a través del pago de una fianza que equivalía a 2 pesos moneda nacional por día. Sí, encima no es que había pagado todo junto, sino que iba pagando en cuotas su propia fianza. Cuando yo presento este trabajo para acreditar este seminario, elijo el título de Víctimas escondidas y olvidadas, porque justamente estaban escondidas adentro de una propiedad, no podían asomarse a las ventanas, no podían transitar la calle, no podían asomarse a sus propias puertas, y la justicia les daba la espalda constantemente porque nada de todo lo que tenía que haber avanzado pudo concluir en algo positivo para ellas, para sentirse un poco más protegidas. Acá hay dos paralelismos, ¿sí? Lo que sigue ocurriendo en la realidad con el atropello hacia la mujer, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de 1900, 1910, estamos en 2022 y parece ser que siempre estamos repitiendo los mismos conceptos, ¿no? El otro día escuchaba a un intelectual que le merezco todo mi respeto, Martín Caparrós, y él mismo planteaba de que se fue de la Argentina porque siempre estamos discutiendo las mismas cosas, y bueno, me quedé pensando en eso, ¿sí? Estoy hablando de que en 1900 las mujeres eran atropelladas, maltratadas, la sociedad civil tampoco daba demasiadas respuestas y más de 100 años después seguimos discutiendo los mismos problemas. Eso por un lado. Después viene la otra cuestión importante, que esto ya tiene que ver más con lo disciplinar, ¿no? La importancia del archivo para poder reconstruir las historias, en este caso de nuestros pueblos, y todo un trabajo que es muy deficiente en la actualidad y que quizá necesitaría de mayor conciencia, porque es ahí donde está la materia prima para que los que hacemos investigación social podamos reconstruir un poco de nuestro pasado, de nuestra historia, que es lo que nos ayuda a forjar y a fortalecer nuestras propias identidades, ¿no? Y después, otra de las cosas que también me gustaría decir es que tiene que ver con el segundo puente, el segundo paralelismo, tiene que ver con la morosidad de la justicia, ¿sí? Nosotros encontramos en la actualidad también una justicia que a veces es un poco lenta, torpe y demás, y en aquella época, 1900, también pasaba lo mismo con estos expedientes que no tenían mucho dinamismo, más bien todo lo contrario, pero aparecen algunas causas aparentes que pueden dar una explicación de esto. La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires surge en la década del 70, de 1800, se fracciona lo que es la provincia de Buenos Aires en 4 departamentos. A Coronel Suárez le tocaba en aquel entonces la ciudad de Dolores, bastante lejos. Con mucha fuerza y muchos pedidos de los distritos de la zona se solicita que se haga un departamento al que debía tramitar Coronel Suárez, y es en 1905 el de Bahía Blanca. Y antes de que todo este tema de burocracia judicial estuviera desarrollado, en los primeros tiempos de Coronel Suárez, la justicia local tramitaba en Pigüé, ¿sí? Y justamente el primer juzgado de paz que abre en Coronel Suárez en 1887 tiene a una figura muy conocida, que ya lo mencioné, que es Sixto Rodríguez, que antes de ser intendente había sido juez de paz del distrito. Así que, bueno, nada, yo por ahí quería aclarar que este trabajo, lo fui aclarando también en la radio, en la entrevista que me hicieron recién, no es el gran trabajo de investigación, se trata de un ensayo, un pequeño trabajo de indagación para acreditar un seminario.
estaría buenísimo poder desarrollar y poder tomar un periodo más amplio, salir de la década y quizá ir hasta 1950, pero el tema son las fuentes. Cuando quise acceder a material que tuviera que ver con la materia en el Centro de Investigaciones Históricas, o falso museo, porque si no, si digo museo Sonia se va a enojar, lo único que me facilitaron fue un diario de prostitutas del año 1935, que era otra de las cuestiones que la ordenanza estipulaba. Había que llevar un control en un diario registrando los nombres, todos los datos demográficos de estas personas, porque a su vez había toda una cuestión que tenía que ver con la criminología. Estamos hablando del periodo fuerte del positivismo, que había un control muy fuerte sobre lo venéreo, ¿sí? Y lo último que quiero decir es por qué la mujer accede a este tipo de trabajo. Lo primero que tenemos que analizar es hacer una lectura de época. Fines del siglo XIX, podemos tomar último cuarto del siglo XIX, principio del siglo XX, 3/4 partes de la gente que trabajaba eran hombres. La mujer no tenía demasiado lugar en el mercado laboral. Y muchas de estas mujeres que terminaban eligiendo el meretricio eran estas mujeres que venían con relaciones de parejas que por ahí se truncaban en su desarrollo y quedaban solas a merced de un horizonte sin demasiado futuro, con hijos, y esta era la salida que había para poder insertarse en una sociedad que les daba la espalda. Cuando nosotros vamos a las leyes laborales, las leyes que protegen el derecho a la mujer es posterior al derecho que protege el trabajo de los hombres. Entonces, lo interesante, y me parece que la conclusión final de este trabajo es cómo progresivamente la historia de nuestro país fue siempre un pasito más atrás para asignarles derechos a las mujeres. Siempre primero los hombres, en todos los aspectos, y la mujer siempre quedando un poco relegada. Y me parecía que estaba bueno plantear esto, y bueno, agradezco a Isidoro que me dé la posibilidad, porque justo en el mes de la mujer, con todas las estadísticas, las cifras que tienen que ver con la coyuntura actual, poder recuperar esto para que aunque sea nos tire una línea de reflexión y podamos pensar en algo superador, bueno, me parece que quizá para eso puede llegar a servir este trabajo, más allá de para haber acreditado una materia en su momento, pero está bueno que nos deje pensando para ver si podemos ser mejores. Básicamente, ese por lo menos es mi deseo. Así que muchas gracias.